menos 10. Les agradezco, disculpen los problemas técnicos, estoy feliz de estar presente. Primero que nada, felicitaciones, Acción Empresas, 20 años. En realidad, nuestra organización, como ustedes ven en la organización, estamos celebrando 25 años acá en este año. Y cuando converso con mi equipo, de hecho, estamos en una celebración, pero por supuesto es cierto que es más importante que nunca para una organización como Acción Empresa existir hoy en día. Así que los felicito y por supuesto tengo mucho deseo de seguir trabajando estrechamente con ustedes. Me impresionó mucho algunas de las cosas que el ministro Briones mencionó más temprano. Es importante para los líderes políticos reconocer la urgencia del cambio climático, de la inequidad, de la necesidad de crear empleos y asegurarse que el mercado laboral permanezca fuerte. Por supuesto, sus palabras van a tener un gran impacto en la agenda de Acción de Empresas y en todas las empresas en general que ustedes aglomeran. Es un año importante este 2020. Al principio de este 2020 lo llamábamos el super año. Era una partida de año donde por primera vez los reportes de riesgo global, como sus riesgos top 5, existían riesgos medioambientales. El Foro Económico Mundial así lo determinó. Nunca había sido así en el pasado. Era un momento de grandes incendios en Australia, en Siberia, lo que nos indicaba que el cambio climático ya no solamente es un modelo, sino que hoy en día es una realidad y que ya ha provocado un daño significativo a nuestro planeta y a todos sus habitantes. También era un momento de mucha inquietud social. Por supuesto, en Chile sin duda, donde desafortunadamente la COP25 no se pudo celebrar, tuvo que tomar lugar en Madrid. Vimos los chalecos amarillos en Francia, vimos las protestas en Hong Kong y desde entonces este movimiento social se ha diseminado, si nos fijamos lo que ha sucedido recientemente en América del Norte. También fue un momento en que comenzamos a hablar sobre el capitalismo del año pasado. 182 directores ejecutivos de empresas de Estados Unidos firmaron un manifiesto al respecto de este capitalismo. Este capitalismo de accionistas ya quedó atrás, sino que hoy en día hay que preocuparse de empleados, de la sociedad, de otros grupos de interés, de los clientes, así como también del planeta donde operamos. Y en Davos, el Foro Económico Mundial, como dije, tenía el concepto de capitalismo, de grupos de interés como un tema principal de su conferencia en enero pasado. Pero cuán lejos suena hoy en día el mes de enero. Desde febrero o marzo, COVID-19 en realidad se ha diseminado por el mundo, provocando mucho sufrimiento, muchos problemas de salud y cambiándolo todo. Hoy en día hay más de 10 millones de casos, más de medio millón de personas que han perdido la vida y muchas vulnerabilidades han quedado al descubierto. Por supuesto, la vulnerabilidad que pone la economía bajo mucha presión. Ya no funciona la economía como era antes, demostrando que la inequidad se ha acelerado y que hoy en día es una realidad en muchas latitudes. No solamente el mundo en desarrollo, sino que también países como Estados Unidos, países desarrollados, donde en una cuestión de semanas 50 millones de personas perdieron sus empleos. La fragilidad de nuestros sistemas de salud se ha expuesto también en formas que realmente son peligrosas. Y por último, no menos importante, si nos fijamos en la comunidad empresarial, el concepto just in time de nuestra cadena de abastecimiento se ha alterado. La alteración de los suministros ha mantenido la vulnerabilidad de las empresas y, por supuesto, todo está retomando el movimiento a un ritmo muy lento. Nuestra sostenibilidad juega un rol dentro del concepto de COVID. Al principio se estaba hablando de construir de nuevo, pero mejor. Si estamos viendo hoy en día la conversación global respecto de la sostenibilidad, no estamos hablando ya de reconstruir,
En realidad no vamos a volver a como eran las cosas. COVID lo ha cambiado todo. Nos ha abierto los ojos y la conciencia por las presiones de sostenibilidad. Tenemos que construir mejor hacia adelante y repensarlo todo. Y lo que se ve con COVID, hay un par de cosas. Las presiones medioambientales, en particular la urbanización y la forma como abarca la naturaleza también es uno de los principales determinantes en una causa como el surgimiento de COVID. Así que el medio ambiente inmediatamente se vuelve un problema de salud y ese problema de salud lleva a problemas de inequidad. Es decir, las cuarentenas y los confinamientos también crean distintos efectos. Entonces lo que ha demostrado esta pandemia es que realmente tenemos que pensar a nivel sistémico. No es solamente la salud o el medio ambiente o las inequidades, sino que todo está conectado. El segundo gran cambio, y eso es el gran determinante de cambio, en mi opinión, es que COVID ha llevado el riesgo a todos los hogares. En determinado momento, a principios de abril de este año, más de la mitad de la población del mundo estaba en confinamiento, trabajando desde casa, si tenían empleo o si había perdido su empleo, como resultado de lo mismo. Esa conciencia de que un evento global, un shock global, puede llegar a todo el mundo, en realidad va a cambiar la actitud de todo el mundo para siempre respecto de la sostenibilidad. Entonces, como dije, necesitamos pensar en una transformación sistémica. Y quiero hablar brevemente sobre qué hemos identificado como transformación sistémica en nuestra organización. Primero, por supuesto, tenemos que transformar nuestros sistemas energéticos. Tenemos que transicionar de una economía de descarbonización. Las empresas que tienen objetivos de emisiones cero, no más allá del 2050. Esta ya no es una duda, no es una pregunta, sino va a ser la norma respecto de la cual todas las empresas, por la cual todas las empresas van a tener que hacerse responsables. Segundo, los recursos tienen que ser circulares, tenemos que eliminar el desecho, el plástico de los océanos, los desechos alimentarios del sistema de alimentos y utilizando a la vez mucha más tecnología y utilizando menos materiales. El tercer sistema que tiene que cambiar es el sistema alimentario. Quizá es el sistema más complejo o la transformación más compleja que tenemos que concebir. Los alimentos tienen que ser alcanzables, tienen que ser saludables, tienen que producirse de forma sostenible. Eso exige repensar la agricultura, así como también reconcebir la dieta que consume la gente. El cuarto sistema que debe cambiar son las ciudades y su movilidad. Cómo nos desplazamos en las ciudades, la forma en cómo construimos las ciudades, y todo tiene que agregar elementos importantes para la solución de descarbonización. Yo creo que, como mencionó ya el ministro Briones, necesitamos repensar el sistema de personas. El contrato social para el siglo XXI va a pasar por un cambio masivo. La inequidad tiene que incluirse, el futuro del trabajo, la agilidad de la fuerza laboral debe incluirse también, y ese es un gran impulsor. Y el último sistema, probablemente el más difícil de cambiar, pero sin ese cambio, todos los demás cambios no van a tener éxito, es el sistema económico o el capitalismo en sí. La sostenibilidad, en muchos sentidos, durante todos estos 20 años en los que Acción Empresas ha estado operando, se ha vuelto muy complejo. Tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son un marco muy importante para los esfuerzos, para las personas sencillas, comunes y corrientes, o incluso para las empresas y los gerentes. Es algo muy difícil de manejar. Entonces, lo que estamos diciendo es que simplifiquemos la sostenibilidad. Existen 3 emergencias que debemos abordar. La primera, la emergencia climática. Tenemos que descarbonizar nuestra economía y tenemos que hacerlo pronto. Lo segundo es la pérdida de biodiversidad. Y el tercero es la inequidad, la desigualdad, la sensación de que la gente en realidad
logran aprovechar el sistema económico en lugar de que se aproveche el sistema económico de ellos. Lo que vemos en términos de respuesta ante COVID, creo que los miembros de Acción Empresas tienen una serie de cosas de las cuales preocuparse primero, y eso ya se ha hecho y se ha hecho de una forma admirable. Es que tenemos que garantizar la salud de nuestros empleados y nuestros clientes. En segundo lugar, toda empresa tiene que manejar el concepto de sostenibilidad. Podemos hablar lo que queramos, pero en realidad si quebramos como empresa no hay mucho más que decir. Y por eso tenemos que abordar las reducciones en demanda, tenemos que encontrar formas de abordarlo y reposicionar nuestras empresas. Lo tercero, tenemos que evitar el colapso de las cadenas básicas de abastecimiento, aquellas en el ámbito de los alimentos, así como también de los suministros médicos. Tienen que garantizar que los suministros lleguen al mercado. Cuarto, tenemos que pensar con detención cuáles son los cambios estructurales que va a provocar COVID-19 en nuestros modelos de negocios, la forma en cómo utilizamos nuestros espacios de trabajo. Va a cambiar cómo llegamos al trabajo, también va a cambiar. Todos estos cambios tienen que considerarse dentro de las implicancias que pueden tener para sus empresas. Y por último, y no menos importante, tenemos que volver a pensar la resiliencia de nuestros modelos de negocio en el largo plazo. COVID-19 ha generado un tremendo shock para nuestro sistema económico y a nuestras vidas personales. Pero uno se va a dar cuenta que hay muchos otros shocks que van a venir, pérdida de naturaleza, cambio climático, y si no tenemos cuidado, la pérdida total de cohesión social como resultado del aumento de tensiones en todas partes. En lo que se refiere a sostenibilidad, es el momento de integrarlo profundamente en la estrategia corporativa que tienen todas las empresas, dentro de Acción Empresas. Tres cosas, como dije: simplificar el ámbito, por ejemplo, de cambio climático, establecer un objetivo respecto de emisiones cero, no más allá del 2050. Y si uno quiere que ese objetivo sea creíble, hay que asegurarse de tener un escenario que rebaje a la mitad las emisiones no más allá del 2030. Si tomamos esas dos señales, vamos a tener un escenario respecto del control de ese 1,5 grados de aumento de la temperatura global. Luego tenemos que comenzar a ver cuál es el impacto que todos tenemos en la naturaleza, que podemos hacer en términos de ponerle un valor a las externalidades sobre la naturaleza. Eso es lo que va a determinar la agenda en los próximos 2 años. Y tercero, respecto de la desigualdad, tenemos que impulsar mucho más la inclusividad y la equidad en nuestros modelos, y tenemos que liderar la conversación sobre el futuro del empleo, y creo que el ministro dio buenas señales al respecto. Y el último tema que se me ocurre, en términos de programar los cerebros de los gerentes de empresas en los próximos años, va a ser cambiar el capitalismo en sí. ESG, que corresponde el reporte de gobernabilidad y sostenibilidad, implica que hay un impulso de armonizar sistemas a nivel global respecto de la revelación de los ESG. En el fondo, lo que se informa a los mercados de capital respecto de información financiera. Los principios de inversión responsable y nuestra organización han comenzado a desarrollar un trabajo conjunto que va a comunicar a los inversionistas con las empresas líderes del mundo para ver cómo podemos cambiar la forma en cómo el mundo corporativo y los inversionistas se comunican respecto de la sostenibilidad. El objetivo final es que cualquier empresa que realmente integre la sostenibilidad en su estrategia y en sus modelos de negocios va a tener un perfil de riesgo menor, y ya sea también medioambientalmente o socialmente. Esas empresas deberían atraer un costo de capital más bajo, es decir, menor costo de financiamiento o una relación PE más alta, si se quiere, relación de precio a ganancias más alta si es una empresa tipo sociedad anónima. Quizá probablemente ha habido elementos de responsabilidad social en el pasado, quizá, pero hoy en día es absolutamente esencial que para el posicionamiento competitivo de cualquier empresa tenerlo en mente.
Mientras más sostenible es una empresa, menor va a ser el costo de capital y eso va a modificar el modelo de negocios más que cualquier otra cosa. Y desde ese punto de vista, Acción Empresas junto con WSB vamos a poder apoyar a las empresas en lograr esa transición para ayudarles a traducir sus estrategias de sostenibilidad para los inversionistas, de modo que ellos puedan reconocer y lo premien y de esa forma contribuyan directamente al éxito comercial. Muchísimas gracias.